Muchas gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo preparo 3 de mis almuerzos saludables fáciles, rápidos y económicos. No te pierdas estas recetas de almuerzos veganos y sin gluten porque están buenísimas. Y para comenzar con estos deliciosos almuerzos saludables, sin gluten y 100% vegetales, te cuento que para este primero voy a usar cebolla de verdeo, podés usar también perejil o podés usar cilantro. La parte blanca la vamos a guardar, en esta receta no la vamos a usar. Vamos a usar solo lo verde y te cuento que tengo pimiento rojo, pimiento verde, tomate y zanahoria. Y también voy a usar garbanzos. Tengo garbanzos cocidos. Siempre tengo alguna legumbre en el refrigerador. Te sugiero que hagas lo mismo y va a ser mucho más fácil cocinar. Yo voy a usar garbanzos, pero te cuento que podés usar también frijoles blancos, frijoles marrones, podés usar lentejas, podés usar cualquier otra legumbre. Y para acompañar la legumbre, que en mi caso es garbanzo, voy a usar vegetales, los vegetales crudos, porque va a ser una ensalada. Voy a usar tomate, si no tenés tomate, podés usar cualquier vegetal. Bueno, acá está mi hijo, porque está ansioso, este es uno de sus platos realmente favoritos, le gusta mucho comer ensalada. Un día les voy a contar cómo es que Benicio come tantos vegetales. Bueno, y te cuento qué otros vegetales podés usar para esta receta. Podés usar rúcula, espinaca, calabacín rallado, remolacha rallada. Si te gusta podés agregar ajo crudo. Yo estoy usando pimiento amarillo y pimiento verde porque estos son los vegetales que tenía en el refrigerador en este momento. Ahora voy a rallar zanahoria. Podés rallar calabacín o podés rallar remolacha. Y si te está gustando la receta y querés apoyar el canal, no te olvides de dejar un me gusta y compartir la receta para que más personas puedan comer estos deliciosos almuerzos saludables y 100% vegetales. Y si te gusta, podés usar cebolla morada o cebolla blanca o podés usar pimiento rojo si tenés. Bueno, ahora vamos a agregar los vegetales al recipiente con el garbanzo y vamos a darle un toque verde, que el toque verde tiene mucho sabor, esta cebolla de verdeo, pero además de sabor también le va a dar color a esta deliciosa ensalada de garbanzo. Y así de fácil este plato está listo. Recomendación, tenés siempre en tu refrigerador alguna legumbre cocida o en el congelador, también las podés frizar a las legumbres. Ahora voy a agregar limón, voy a agregar aceite de oliva extra virgen, que es una grasa saludable, sal y pimienta a gusto. Este plato ya está para comer. Este es nuestro almuerzo de hoy, un almuerzo ligero, saludable, nutritivo, rico en proteínas para mi hijo Benicio, que tiene 12 años, está creciendo mucho. Este es un plato ideal para cualquier momento del año. Vamos con la segunda receta. Vamos a hacer una ensalada muy fácil. Vamos a hacer lentejas y arroz integral con vegetales. Todo esto en poco tiempo. Vas a ver qué fácil que es. Te recomiendo siempre dejar el arroz integral en remojo. De esa forma va a ser más rápido cocinarlo. Yo lo dejé más o menos 1 hora en remojo. Ahora lo voy a lavar antes de cocinarlo. Y te cuento que estoy usando arroz integral rojo. Así como escuchás, color rojo. Es delicioso. Si no tenés arroz integral rojo en tu alacena, no te preocupes. Usa cualquier arroz. Podés usar arroz integral yamaní. Podés usar arroz integral de grano fino. O si no tenés arroz integral, usa arroz blanco. Es muy fácil. Vamos a cocinarlo ahora al arroz en agua. Y también tengo las lentejas en remojo.
Las lentejas siempre es bueno dejarlas en remojo, mientras más tiempo mejor. Las voy a lavar y ya tengo listo el arroz en la olla. Más o menos va a demorar 20 minutos. Estas lentejas demoran más o menos 15 minutos. Las lentejas de país a país varían en calidad, en sabor y también en cocción. Mientras se cocina, vamos a aprovechar el tiempo mientras se cocina el arroz y la lenteja y vamos a picar los vegetales que van a acompañar este plato. Voy a usar pimiento verde manchado con rojo y un calabacín. Voy a picar y en una olla voy a calentar un poco de aceite, colocar primero el pimiento rojo, después 2 cucharitas de curry. Si te gusta el curry, este plato te va a encantar. Si no te gusta el curry, no le pongas curry, ponele cualquier otro condimento. Y ahora el calabacín. Apagamos el fuego y ya está listo para agregar el arroz integral. Estos vegetales junto con el curry o el condimento que elijas para esta receta le van a dar mucho sabor. Si tenés semillas molidas, agrega semillas. Yo tengo semillas de sésamo. Podés usar cualquier semilla. Y voy a picar un poquito de perejil. Lo voy a poner en un recipiente con limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Si no tenés perejil, podés usar cilantro, podés usar albahaca. Y ahora voy a agregar las lentejas. Así de fácil. Mirá cómo va a cambiar el sabor. Si te gusta el ajo, ponele ajo crudo. Yo no le estoy poniendo ajo porque justo en este momento no tengo ajo, así que voy a hacer estas lentejas sin ajo. Y por último la ensalada. Preparé un colchón de lechugas con pepino, tomate y voy a rallar un poquito de zanahoria por arriba. Así de fácil, con lo que tengas podés armar un delicioso plato saludable, sin gluten, 100% vegetal, sabroso. No te pierdas esta opción. Vamos con la tercera opción. Voy a cocinar quinoa con vegetales. Si no tenés quinoa, podés usar amaranto o podés usar mijo. Cualquiera de los 3 granos se cocina igual y queda perfecto en esta receta. Dejás, en este caso, la quinoa en remojo. Siempre hay que enjuagarla muy bien antes de dejarla en remojo. Vamos a usar vegetales, los que tengas en el refrigerador. Yo tengo pimiento verde, calabacín y zapallo y un poquito de perejil. Voy a usar una olla para cocinar la quinoa y otra olla para cocinar los vegetales. Vamos a cocinar la quinoa, más o menos son 15 minutos de cocción. Mientras se cocina, vamos a picar los vegetales. Vamos a picar el pimiento, el calabacín. Te cuento que también podrías usar zanahoria, podrías usar espinaca, brócoli, podrías usar chauchas. Bueno, y ahora voy a picar el zapallo. Este zapallo es duro, entonces yo, como me gusta mucho el zapallo, lo corto bien chiquitito para que se cocine más rápido y de esa forma puedo agregar zapallo en muchas de mis recetas, en muchas de mis comidas. Así que te sugiero cortarlo chiquitito y vas a ver que en 15 minutos en la olla está listo. La quinoa, este es el punto. Cuando se abre el grano significa que ya está cocida. Así que apagamos el fuego y vamos a cocinar los vegetales. En una olla colocamos un poco de aceite, vamos a colocar el pimiento verde y el zapallo. Te cuento que estos vegetales, si lo preferís, los podés hacer al horno. También podés agregarle cebolla, puerro. Más o menos 15 minutos, el zapallo ya está tiernito. Ahora vamos a agregar el calabacín. A mí el calabacín me gusta más tipo crudo, porque el calabacín se puede comer crudo. No sé si sabías eso. Bueno, ahora agregamos la quinoa, que ya está cocida, y listo el plato. Decime si no es fácil, rápido, y si conseguís en el país donde vivís amaranto
o mijo es exactamente lo mismo. Queda fantástico. Le puedes agregar aceite de oliva y yo lo voy a servir con tomate y pepino porque me encanta acompañar las comidas siempre con vegetales crudos. Un poquito de perejil por arriba y a disfrutar. Muchas gracias por asistir al video y te recuerdo que aquí abajo en la cajita de la descripción te voy a dejar el detalle de todos los ingredientes y también te voy a dejar el link de otros almuerzos saludables que te van a encantar. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, déjamela en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en la próxima receta.